Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos al Poder Legislativo. Para la Contraloría es un gusto tenerlos aquí hoy, que realizamos esta conferencia del mes de octubre. Como saben, cada mes el Poder Legislativo organiza una conferencia y hoy pues quiero agradecer particularmente a los alumnos de la Universidad Tres Culturas que pues están aquí, muchos de ellos casi llenaron el salón. Bienvenidos, y les presento a nuestra ponente del día de hoy. Es la doctora María de Lourdes Amaya Ventura, quien es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa. Presentarles también y agradecer la presencia de la magistrada Danalia Argumedo Guerra, quien es presidenta de la primera sección Toluca y acude en representación de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Mirna Araceli García Morón. Muchas gracias, magistrada. Y nos acompaña, bueno, pues el moderador, organizador de estas conferencias, el doctor Victorino Barrios Dávalos, quien es Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Los gobiernos locales ante los retos de la gestión del agua. ¿Por qué la importancia de este tema? La OCDE, en un estudio sobre gobernanza del agua, señala que el hacer frente a los desafíos del futuro en materia del agua plantea no solo el cuestionamiento de qué hacer, sino también quién hace qué y por qué, a qué nivel de gobierno y el cómo. Las respuestas de política solo serán viables si son coherentes, los actores están acoplados correctamente, los marcos regulatorios vigentes están bien diseñados, se dispone de información adecuada y accesible y existe suficiente capacidad, integridad y transparencia. Eso señala la OCDE en un estudio, y por ello nosotros el día de hoy en la Contraloría se estimó pertinente el tema que hoy nos ocupa. Y también quiero agradecer la presencia del presidente municipal de Tejupilco, el ingeniero Lino García Gama. Muchas gracias, presidente. Pues sin más, cedo el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios Dávalos, quien hará una exposición de motivos de la conferencia del día de hoy y leerá el currículum, la síntesis curricular de la doctora María de Lourdes Amaya. Muchas gracias a todos ustedes. Siempre es un honor recibirlos aquí en su espacio de todos los mexiquenses, la legislatura del Estado de México. Quiero informarles que esta es pues la 104 exposición que hace un investigador de distintos centros educativos y de investigación del país. Haciendo un recuento muy rápido, veíamos que han estado de la UNAM, de la UAM, del Politécnico Nacional, del Colegio de México, del Colegio Mexiquense, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Politécnico, ya les había comentado, pero también tenemos de otras instituciones del país que nos han permitido invitar a sus investigadores, siempre con la idea de que ellos tienen mucho que aportar. Y en los centros de investigación con frecuencia se hacen trabajos que leen unos cuantos, pero esa es la idea, de que lo que se investiga en
estos centros que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos, pues tengan alguna reflexión que hacernos para los ciudadanos, para la gente que está o no en el servicio público, pero que puede en algún momento proponer. Desde luego agradezco mucho a los compañeros estudiantes de las distintas universidades que hoy están con nosotros, ahora los nombrarán de qué universidades. Quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes y de los representantes de algunos presidentes y presidentas municipales. Muchas gracias, porque lo que vamos a ver pues interesa a todos. Es un asunto del bien común, es un asunto que por ser tan importante está en la Constitución. En el artículo 27 constitucional nosotros encontramos que desde que nació ese artículo ha tenido 20 reformas y todo parece indicar que ya se requiere la 21ª, porque muchas cuestiones que tienen que ver con el uso del agua, con la fuerte politización que a veces se da en el uso del agua, es necesario que entendamos que este bien común tenemos que cuidarlo todos. Y tenemos que cuidarlo todos, no solamente haciendo un buen uso de ella, sino pagando los derechos. Vean ustedes aquí en el caso del Estado de México, los organismos del agua, de acuerdo con la cuenta pública que está a su disposición en el portal del órgano superior de fiscalización, resulta que los organismos del agua en el Estado de México deben más de 10,000 millones de pesos y nada más tenemos no muchos organismos, 45 organismos del agua. Entonces, si eso tenemos, si tenemos gente que no paga el agua y tenemos gente que la desperdicia y tenemos gente a la que no se le llama la atención, entonces quiere decir que tenemos una institución precaria cuidando el agua en el municipio. No es capaz de cobrar y no es capaz de imponer una sanción al que hace mal uso o de hacerle un procedimiento administrativo de ejecución para que pague. ¿Cuánta gente debe? Por eso los organismos del agua el año pasado captaron menos recursos que en 2015. Y hoy tienen un déficit cada vez más grande de recursos. Es decir, si este año de 2017 los organismos del agua dedicaran todo lo que captan para pagar su deuda, no alcanzarían a cubrirla. Deberían, por cada 100 pesos, 24 más. Imagínense. O sea, estamos ante un problema fuerte. Instituciones que no cobran porque les temen luego a los usuarios, a las empresas, a los ciudadanos que teniendo algún grado de poder pues hacen como que no ven que adeudan. Y lo mismo pasa con el predial. ¿Deterioro de quién está esto? Pues en deterioro de la hacienda pública y luego de los servicios públicos, del suministro del agua. Entonces tenemos un fuerte problema en el Estado. Y aunque la ley del agua del Estado de México dice que deben estar participando los ciudadanos, el sector público y el sector privado en distintas actividades para el cuidado del agua, pues muchas veces no lo hacemos. Y ahí tenemos un gran rezago. El día de hoy vamos a escuchar con atención a la doctora María de Lourdes Amaya Ventura, quien amablemente ha aceptado, y debo decirlo, ha aceptado con agrado, porque cuando le pedimos que si podía venir a dar una plática, nos dijo que sí. Y como ustedes saben, pues aquí no hay registro de que la Contraloría del Poder Legislativo haya pagado a un investigador porque viene a dar una conferencia.
con algunos investigadores de otras instituciones he comentado, dice, bueno, pues qué bueno que están abiertos estos espacios para venir a expresar lo que encontramos, que finalmente todos los que trabajamos en el sector público, todos, recibimos de cada peso que nos pagan, 53 centavos son de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos propios. Y por eso es importante que no perdamos de vista que si estamos trabajando en una institución como esta, pues las cosas deben hacerse muchas veces con el mínimo apoyo porque ya nos están pagando. Es muy importante esto. Entonces también les voy a pedir a los que vengan de los ayuntamientos que le hagan una tarjetita a su presidenta, a su presidente, al ayuntamiento en pleno, cuando tenga sesión de cabildo, y le hagan llegar cómo está, después de revisar la cuenta pública de esos 45, cómo están los organismos, para que empiecen a cobrar, que no le teman. Les voy a contar una experiencia, perdónenme, rapidito. Fui regidor en 1988-90 y en una sola calle que abrimos para levantar, hacer la calle y poner el peine, porque así se le llama, poner el tubo y sacarlo para las demás calles y las viviendas, encontramos 8 tomas clandestinas en una cuadra y muchas de ellas, obviamente clandestinas, pues no pagaban. Y no pagaban porque decían que estaban instaladas en la casa o del regidor, o del ex regidor, o del ex presidente, o del ex director del agua. ¿Cuántas tomas clandestinas habrá en los municipios que hacen que muchos de los que sí pagamos, pues estemos preocupados luego porque no hay agua de buena calidad? Entonces, es una reflexión que les dejo en la mesa y paso a decirles, a comentarles el currículum de la doctora María de Lourdes Amaya Ventura, a quien tuve la fortuna de leer en algunos momentos y de manera muy agradable explica ahí el problema de las instituciones precarias, ¿no? Precarias, que no tienen capacidad para hacer los cobros, para mejorar la calidad, para entender que este es un recurso que está, bueno, difícilmente conseguible, ¿no? La doctora en Ciencias Sociales y maestra en Acción Pública por la Escuela Normal Superior de Francia, Cachan, Francia, también es maestra en Administración Pública por el CIDE, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa y es profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en sus programas de maestría y doctorado. Ha trabajado en la UAM Xochimilco y en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Campeche, la Universidad Iberoamericana, etcétera. Es SNI, este cuerpo de investigadores del país que tienen mucho que decirnos a los mexicanos, del Sistema Nacional de Investigadores, todos ellos con alguna aportación económica por parte del CONACYT. Es miembro del SNI nivel 1 y forma parte de la red temática del agua del CONACYT RETAC. Su principal línea de investigación es el análisis de la gestión del agua desde el punto de vista del diseño institucional y de la integración de los sistemas locales de gestión. Sus líneas de investigación secundarias son los estudios de los gobiernos locales y la gobernanza de los servicios urbanos, combinados con el enfoque institucional y el análisis de la acción pública. Tiene varias publicaciones, destaca el libro Estado y Ciudadanías del Agua, Transformaciones de la Acción Pública y el Espacio Público en el ámbito de la gestión del agua. Tiene muchas publicaciones. Lo más importante de la doctora es que quiere compartir con nosotros algo que a ella le ha costado trabajo estudiar y que a nosotros nos va a ser muy fácil entenderle.
Ese es el trabajo del investigador, ese es el trabajo, que las cosas que parecen difíciles puedan hacerse sencillas de entender. Bienvenidos todos, muchas gracias, y esta es su casa. Bien, agradecemos la exposición de motivos al señor Contralor y damos la bienvenida también a la diputada Iracema González, que nos acompaña. Olivares, buenos días, diputada, muchas gracias, que nos acompaña. También agradecer a servidores públicos que nos acompañan de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Finanzas, del Instituto Electoral del Estado de México, del Instituto Hacendario del Estado de México y servidores públicos que nos acompañan de 22 diferentes municipios, de Acambay, Atlacomulco, Atlautla, Calimaya, Chimalhuacán, Coacalco, Jiquipilco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Tlatlaya, Toluca, Tonanitla, Villa del Carbón, Naucalpan, Amanalco, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Jiquipilco, Jocotitlán y Tepotzotlán. Los menciono porque siempre en la Contraloría pues nos gusta agradecer de manera puntual, si no los menciono por nombre a los que asisten, sí del municipio del cual provienen, para, insisto, darles una cabal bienvenida. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes Amaya Ventura para que nos dicte la conferencia magistral del día de hoy. Por favor, doctora. Muchas gracias, buenos días a todos. Me voy a poner de pie para la presentación. Primero que nada, quiero dar las gracias al doctor Barrios por la invitación, por la hospitalidad que me han brindado y la oportunidad pues de estar el día de hoy con todos ustedes para compartir esta plática sobre los gobiernos locales ante los retos de la gestión del agua. La presentación está organizada en 3 partes. Primeramente, una breve introducción que coincide en varios puntos con lo que les mencionaron al inicio de la sesión. Después vamos a ver el corazón de la presentación, que es en torno a los retos de la gestión del agua, que para facilidad en la exposición estoy organizando en 5 grandes categorías, sabiendo que son muchísimos estos retos, pero para mayor claridad están organizados de esa forma. Y después de revisar estas categorías, pues vamos a compartirles algunas reflexiones finales que espero den pie a nuestro diálogo, las preguntas y comentarios que ustedes deseen hacer. Bueno, en esta primera introducción, en esta primera parte, pues quisiera señalar que durante mucho tiempo se ha concebido que la gestión del agua es un asunto estrictamente del Estado. En México así se concibió durante muchos años y durante mucho tiempo, mientras el recurso fue de alguna forma abundante y la población no era tan cuantiosa, pues pareciera que este servicio no representaba problemas más que de carácter técnico. Sin embargo, en las últimas décadas se han presentado diferentes tendencias globales que tienen impacto en la manera en que se gestiona el agua a nivel local. Habrán escuchado ustedes que se habla mucho de esa mayor interacción entre lo internacional, lo global y lo local. El caso del agua, pues, es un ejemplo de esta influencia de lo internacional en lo local. Entonces, aquí estoy identificando 3 grandes tendencias que no son exclusivas de México, que son internacionales y que han afectado el manejo del agua.
Primeramente, la creciente escasez del recurso. Creo que todos hemos escuchado hablar de la crisis del agua, de la posibilidad de que si existe otra guerra mundial, esta sea provocada por conflictos en torno al agua. Vamos a revisar esto con algunos datos. En segundo lugar, otra tendencia importante es la creciente concentración de la población en zonas urbanas. Y de la mano con esta segunda tendencia, pues va la vida moderna que estamos llevando, el estilo de vida que se relaciona mucho con lo urbano y que nos ha llevado a consumos de agua mucho mayores que los que habíamos tenido en otras épocas de la historia de la humanidad. Entonces, brevemente les platico. Aquí les estoy presentando una gráfica comparando 8 países con el caso de México y les estoy presentando el dato de agua renovable per cápita para los años 2010 y 2014. La barrita en gris es el año 2014, la barrita naranja es el año 2010. El país que en este ejemplo tenemos con una mayor disponibilidad de agua es Canadá, que como ustedes saben, pues cuenta con varios lagos, y vemos que México tiene un nivel de disponibilidad de este recurso pues muy bajo comparado con los otros países. Vemos también, espero que se alcance a apreciar, que hay una disminución en la disponibilidad del recurso, en el caso de México, de 2010 a 2014. No es una disminución significativa, como pudiera ser en el caso de Bolivia, donde sí vemos una disminución mayor, pero si consideramos que México ya tenía menos recursos en referencia a los otros países, pues el hecho de que disminuya pues nos tiene que preocupar. Les comparto el dato de que de acuerdo con este criterio de disponibilidad de agua renovable per cápita, pues nos ubicamos en el lugar 86 del mundo respecto a 177 países y que pues viendo este panorama a lo mejor podemos cuestionar, podemos debatir si efectivamente hay una crisis de escasez mundial, porque vemos que hay países donde esto no parece ser un gran problema. Probablemente sea una exageración hablar de una crisis mundial de escasez, pero lo que sí podemos constatar es que hay razones para que algunos países pues estemos preocupados por los niveles que tenemos de agua y que están disminuyendo. La segunda tendencia, como les mencionaba, es la tendencia a la concentración de la población en zonas urbanas. El hecho de que en muchos países, sobre todo de Occidente, pues lo urbano va ganando terreno. Acá no les hago una comparación entre países, sino entre regiones, regiones más desarrolladas y regiones menos desarrolladas. Si se fijan ustedes, las regiones más desarrolladas, que son la barra azul, presentan un incremento menor en su concentración de población en zonas urbanas. En el caso de las regiones menos desarrolladas, tenemos un crecimiento mayor de la población urbana. Les aclaro, porque no creo que se alcance a apreciar, que el dato de en medio es de 2010, luego el de 2015 y finalmente tenemos proyecciones a 2020 y 2025 y vemos que se espera, de acuerdo con estas proyecciones, que en las regiones más desarrolladas pues se llegue a un equilibrio y que ya no siga creciendo la población urbana, pero en las de menor desarrollo pues se espera un crecimiento importante. En ese sentido, la UNESCO nos dice que en 2014 54% de la población mundial habitaba en las ciudades y que para 2050 van a ser 2/3 partes de la población mundial que se ubiquen en zonas urbanas. Esto es importante porque entonces tenemos una concentración de la población que nos exige llevar el agua hasta donde se encuentra esa población y que no necesariamente son las zonas urbanas
los lugares donde hay más disponibilidad del recurso. Lo vamos a comentar con más calma en un momento. Y como les decía, una tercera tendencia muy relacionada con la anterior tiene que ver con el estilo de vida que se genera en lo urbano. Y ese estilo de vida nos ha llevado a consumir cada vez más agua. No solamente el consumo que hacemos cuando bebemos el agua o cuando la usamos en nuestra vida cotidiana a nivel doméstico, sino también el consumo para producir bienes y servicios que ahora consideramos indispensables en nuestra vida moderna, pero que no necesariamente lo son. En ese aspecto, un concepto que recientemente se ha incorporado al vocabulario del tema del agua es el concepto de huella hídrica, que nos ayuda a denominar el agua que se contiene o que se encuentra detrás de los productos que usamos en nuestra vida cotidiana, detrás de la generación de energía también, y pues nos ubica en los consumos que estamos teniendo actualmente. Aquí no les comparto una gráfica, pero les comparto una figura donde vemos la cantidad de litros de agua que se requieren para producir algunos de los bienes que consumimos cotidianamente. Podemos ver en la parte de en medio que se requieren, por ejemplo, 35 litros de agua para producir una bolsita de té, que se requieren 140 litros para una taza de café y 2.400 litros para producir una hamburguesa. Tenemos que considerar que estos productos, al consumir agua en su proceso productivo, pues están retirando esa agua de otros posibles usos, ¿sí? El agua que usamos para esta producción pues ya no se puede destinar a otra cosa. Nos dice Conagua que 86% de la huella hídrica de cada uno de nosotros, de cada mexicano, se relaciona con productos alimentarios y bebidas. Y les repito, no se trata del agua que bebemos en las botellas, sino del agua que está detrás de nuestra leche, el café, el jugo, etcétera. Bueno, estas tres tendencias globales que compartimos con muchos países, sobre todo de vida occidental, pues tienen un impacto a nivel local, influyen en la manera en que los gobiernos locales tienen que enfrentar el manejo del recurso del agua. Como les decía en un principio, al hablar de los retos de la gestión del agua, que son muchos, pues para mayor claridad los he clasificado en 5 categorías. Primeramente tenemos el reto geográfico, luego el económico, el político, el institucional y finalmente el reto sociocultural. Quiero señalar que aunque se haya hecho esta clasificación para fines de la exposición y de mayor claridad, esto no quiere decir que pensemos que cada una de estas esferas está aislada o separada. Por el contrario, estamos hablando de retos que conciernen a sistemas locales de gestión. Entonces, todos ellos están estrechamente vinculados. Vamos a iniciar con el reto geográfico. ¿Por qué empezar con el reto geográfico? Bueno, pues simplemente una primera pregunta que nos tenemos que hacer para hablar de gestión del agua es ¿cuánta agua tenemos? ¿De cuánta agua dispone un gobierno local? ¿Cuáles son las fuentes de las que dispone? ¿En dónde se ubican? Entonces, por eso quise iniciar con la cuestión geográfica. Y aquí el mayor reto es la distribución desigual del recurso. Así como decíamos que la población se concentra en zonas urbanas, pues también tenemos una tendencia a que la población pues se aleje de los lugares donde hay más agua. En el caso de México podemos pensar muy claramente, de manera muy general, en 3 grandes regiones, la región sur, la centro y la norte. Sabemos
que es en la región sur donde se encuentra la mayor cantidad de agua. Hacia el centro ya es una cantidad más moderada y en el norte pues la tendencia es a la aridez. Sin embargo, la población tiende a concentrarse en el centro y en el norte, por razones históricas, económicas, políticas, etcétera. Y esto pues tiene un impacto necesariamente en la cuestión de hacer llegar el agua a las personas que habitan en estos lugares donde la disponibilidad es menor. Aquí les doy un dato comparativo, que ahorita vamos a ver una gráfica ilustrativa, donde les menciono que el estado de Chiapas, donde hay mayor disponibilidad del recurso por habitantes, contamos con 21.499 metros cúbicos por habitante al año, mientras que en la Ciudad de México, que es la entidad más poblada del país, pues tenemos nada más 54 metros cúbicos por habitante al año, ¿sí? ¿Cómo se ve esto en una gráfica? Bueno, aquí están todas las entidades federativas. La barra más larga corresponde justamente a Chiapas y el dato de Ciudad de México tendría que estar aquí, pero ni siquiera alcanza a figurar. Y esta gráfica me parece es muy ilustrativa de esa cuestión de la distribución desigual del agua en la población, en el territorio nacional, mejor dicho, ¿sí? Hay otra cuestión, además, esta distribución desigual no solamente es entre entidades federativas, sino que también dentro de una misma entidad federativa y a veces al interior de un municipio podemos encontrar colonias o zonas. Bueno, muchas cosas, doctora, gracias, de verdad, ha sido una extraordinaria plática, pero ya no les quito más el tiempo, les voy a dejar para que hagan las preguntas que consideren pertinentes. No podía yo dejar de hacer un comentario sobre un tema al que muchos se arrepentirán de no haber venido. Pues bien, preguntas, comentarios, por ahí está el micrófono, por favor, tenemos ahí, Prax. Si nos dicen su nombre y una pregunta breve o un comentario lo más breve posible, para que tengamos la oportunidad de darle el micrófono a otras personas o las preguntas. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer la invitación y felicitar a la doctora, a la maestra, por esta atinada presentación, muy reflexiva. Alberto Gutiérrez, del Organismo de Agua de Toluca, y empezaría con una reflexión hacia todos nosotros. Yo no he visto una manifestación en ninguna parte del país por los altos costos del teléfono, los altos costos de la Coca-Cola, pero sí hemos visto manifestaciones de la gente cuando tratamos de cobrar el agua, de pagar el agua. Creo que ahí pues es un problema grave, y vaya que el agua es un líquido vital para la supervivencia de la humanidad, mas sin embargo nos manifestamos ante estos, y son muchas otras cosas. Mi segunda reflexión o inquietud o pregunta hacia la doctora es cómo definir a la persona que pudiera manejar la política hídrica en el Estado. Hay varias instituciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. A nivel municipal normalmente tenemos un director general cuando hay un organismo operador, cuando no lo hay pues lo maneja un director municipal. Yo a lo mejor diferiría de la propuesta de cómo votar por un director general o un representante del agua, en virtud de que, como bien lo decía la doctora, pues se politizaría, y bueno, ahí empezaríamos de quién tiene más votos, quién va a ganar, etcétera, etcétera. Yo creo que, a mi consideración, y muy personal, indudablemente, tendríamos que regular y quitar la discrecionalidad hacia estos representantes.
¿Y cómo es esta discrecionalidad? Bueno, pues precisamente regular las leyes, las normas de cómo dirigir o cómo votar por esta persona. ¿Por qué la discrecionalidad? En el sentido de que, bueno, ya no va a permitir, como decía bien Victorino, el compañero, es, bueno, pues mi compadre, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos permitiría, pues, tener más seguridad de cómo vamos a poder dirigir las políticas, en este caso municipales, estatales o federales. Esa sería mi propuesta. vamos a escuchar 3 preguntas. La segunda aquí está, por favor. Y 3, y la doctora dará respuesta a ese grupo de preguntas. Muchas gracias por la invitación. José Desiderio Torres Barrón, director de Medio Ambiente de Tlalnepantla de Vaz. Según tengo entendido, los estados que mejor cobro tienen en este sentido de agua son Aguascalientes y Querétaro. Aquí mi pregunta es, ¿qué les pudiéramos aprender nosotros para incrementar nuestro porcentaje de cobro en los municipios y a la vez reducir las tomas clandestinas? Es cuanto, muchas gracias. La tercera pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradeciendo la invitación también. Raúl Ramírez Pérez, síndico municipal de Melchor Ocampo. Yo no sé cuántos municipios se encuentren en la misma situación. Sí sé que compartimos el problema muchos de ellos. En Melchor Ocampo tenemos una situación, yo diría, complicada y que incluso podríamos decir que hasta grave. El municipio de Melchor Ocampo está compuesto por 3 o 4 localidades principalmente, y en 2 de ellas existen organismos autónomos del agua. No son organismos, digamos, institucionales, sino que más bien son organismos manejados por usos y costumbres. Es un problema porque, como ya lo mencionaron, el tema del agua es muy sensible. Es muy sensible y cada vez que el municipio quiere atraer la administración municipal, se crea un problema social. Entonces, es muy complicado intentar atraer la administración del organismo del agua a la administración municipal, porque se politiza el asunto y al final de cuentas no se llega a nada, y con tal de no tener el problema social, finalmente se dejan las cosas como están. Creo que es una debilidad institucional por un lado y un tema político por otra, pero se ha tratado de solucionar a través de los años y no se ha podido hacer por ninguna administración pasada, y yo creo que necesitaríamos el auxilio de la legislatura y tal vez del gobierno del estado para que se establecieran nuevas normas que pudieran regular a ese tipo de cosas, a este tipo de organismos basados en usos y costumbres que solamente permiten la anarquía y la oscuridad del manejo del recurso del agua. Quisiera saber su opinión al respecto y si tuvieran alguna propuesta. Muchas gracias. Muy bien. Pues agradecemos sus preguntas y vamos a pasar a las respuestas que la doctora estará presentando a ustedes. Sí, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Voy a tratar de responder con base en lo que conozco y con base en las reflexiones que he podido desarrollar en estos años. Primeramente, ¿cómo definir al responsable de la política hídrica del Estado? Me parece que es muy importante que empecemos por tener una definición de requisitos mínimos que reduzcan esa discrecionalidad. Para el caso de los directores de los organismos, por lo general, todo varía de acuerdo a la entidad de que se trate, pero por lo general sí hay un requisito de cierta experiencia en el tema hídrico, de cierta formación profesional, pero hasta donde yo conozco es el único cargo que plantea este tipo de requerimientos. Cualquier otro cargo que se relacione con el agua, puede ser un veterinario el que esté ahí sentado, o como decía el doctor, pues el compadre de
alguien que tiene un papel importante en el Estado. Entonces, creo que una primera cuestión es delimitar a través del establecimiento de estos requisitos de conocimiento, de experiencia, y que a lo mejor no tiene que ser una experiencia académica o científica, sino que por lo menos una experiencia de haber trabajado un determinado número de años en el terreno de lo hidráulico. Yo he tenido oportunidad de encontrar personas que con escasa formación académica, por el hecho de tener décadas trabajando en un organismo operador, conocen perfectamente la red de infraestructura y son las personas a quienes se recurre en el momento de querer resolver un asunto problemático en la red. Entonces, creo que ese es un punto que se tendría que revisar en cada legislación, pedir por lo menos este requisito de experiencia y que se tendría que incorporar en la parte institucional, trabajo evidentemente de Congreso del Estado en cada caso. Mencionaban los casos de Aguascalientes y de Querétaro. He trabajado los dos casos efectivamente con buenos niveles de cobro y puedo decir dos cosas que observé, lo que observé en cada caso. En el caso de Aguascalientes, que fue la primera experiencia de concesión a una empresa privada, algo que trabajó mucho la empresa fue justamente el sensibilizar a las personas respecto a los costos que implica el servicio del agua. Y no lo hacían dándoles discursos o sentándose a hablar con ellos, regañándolos, sino que lo hacían a través de festivales, con juegos en los que se podían dar cuenta pues de toda la labor que significaba el poder llevar el agua hasta sus casas. Entonces, a mí me parece que cualquier organismo, ya sea un organismo municipal, intermunicipal o en su caso la empresa privada, tiene que generar esa cercanía con los usuarios y tratar de hablarles en su idioma y a través de actividades lúdicas, por ejemplo, pues poder generar esa sensibilidad respecto a el servicio del trabajo que hay detrás. En el caso de Querétaro, yo diría que una ventaja importante es el tamaño de la entidad y que el tamaño de esa entidad pues le permite manejar todos los sistemas de agua a través de una sola instancia. Entonces, ese punto me parece que es muy importante y que desafortunadamente pues va a ser muy difícil que se pueda replicar en otras entidades, pero quizás tendríamos que revisar más y explotar más esos modelos intermunicipales o incluso modelos estatales como el de Querétaro para pues buscar otras alternativas y darnos cuenta de que si es un problema compartido entre varios municipios, pues entonces lo mejor es que trabajen juntos para atenderlo. Creo que eso es lo que puedo destacar de estas dos experiencias. Y por último, lo que mencionaban sobre los organismos autónomos que se manejan por usos y costumbres y que efectivamente es una dificultad el tratar de incorporarlos al aparato municipal. Yo pienso que sí es importante el apoyo del Congreso del Estado, es evidente que se requeriría una regulación que de alguna forma los llevara a esta colaboración, pero también creo que no es una cuestión de obligarlos, que es una cuestión de generar incentivos, que se les vuelva atractivo y que sea más costoso para ellos no colaborar o no incorporarse al aparato municipal que pues seguir en su modalidad de usos y costumbres. A mí me parece que no soy partidaria de los esquemas de sanción y castigo, pero creo que en un primer momento sí es necesario aplicar ese tipo de medidas con moderación, claro está, de manera incremental, no de manera drástica,
Pero sí creo que es necesario en un principio implementar ciertas sanciones que representen incentivos para la colaboración y que ya después que la colaboración se vuelva costumbre, justamente, pues podremos ir relajando ese esquema. Es verdad también que la politización puede darse no nada más por los partidos políticos, sino también por organizaciones de otra naturaleza. A mí me parece que la clave es esa, generar sistemas de incentivos que hagan más costoso asumir estas conductas de no colaboración. Muy bien, vamos a pasar a unas preguntas que tenemos aquí del público. La primera es Priscila Delgadillo de Zacualpan, dice: propuestas o sugerencias que usted daría a los municipios y a su marco institucional que coadyuvaran a regular el pago del servicio del agua y para concientizar a la población. 1 y 2. Y tenemos a Jorge Alberto Colín de Tonatico, que nos dice que le gustaría saber cómo es que los ayuntamientos se basan para la distribución del agua, porque él la nota desigual y en su municipio constantemente carecen del vital líquido, además de que es de mala calidad. ¿Se debe a un problema geográfico, político, económico o a qué se debe? Y si es posible que se les haga la sugerencia a los ayuntamientos que lo del agua al agua. Esas dos tenemos ahora y daríamos una más si hay alguien. Ahí está. Pásale por favor el micrófono. Buenos días a todos, mi nombre es Margarita Soriano Rivero, síndico municipal de Huehuetoca. Mi comentario va en el sentido de que si tenemos un país maravilloso que está rodeado de dos lados por agua, el Golfo de México hasta la Riviera Maya, y en ella hay extraordinaria vida, y si tenemos del otro lado de nuestro país el Océano Pacífico y de la misma manera, y al interior de tenemos, aparte de los ecosistemas más importantes del mundo, tenemos ríos. Mi pregunta es si tiene conocimiento, doctora, en que puse mucha atención a los retos, si tenemos políticas que vayan encaminadas a recuperar esos ríos y por otro lado a desalinizar el agua de los mares. Gracias. Pues muy bien, vamos a, bueno, a ver, otra pregunta más. Cuarta. Sí, muy bien. Claudio Meléndez García, pasante de Derecho. Comentar que habló de la globalización del agua y habló de la guerra. En este caso, así como un hidrocarburo, también el agua se toma en cuenta, pero esto es por los dueños del dinero. Aquí encontramos que 50 centavos de dólar debe de costar el litro de agua para cada persona embotellada. Entonces estamos hablando de que el embotellamiento del agua es lo que permite el encarecimiento. Otra situación es que la captación, como compañera, de agua, el reuso de agua y esa mercantilización de que es preferible comerse una hamburguesa porque soy más chic que comerme unos nopales con mi tortillita esta que se venden aquí las tlayudas. O sea, ese es el detalle, ¿no? Usted habló de una cultura occidentalizada, donde nuestros jóvenes y nosotros mismos, pues si queremos ser importantes, pues vamos a un restaurante de marca que consume más agua. Este tipo de cosas lo hemos reflejado en una política pública que, si conocemos una marca que a nivel mundial, Nestlé, maneja cafés, maneja leches, ellos son de los que más consumen agua y por ahí oye el comentario de que son muy malos pagadores, ¿no? O la botellita que tienen ahí enfrente, ¿no? Es agua de aquí atrás de Oaxacatipan,
y le digo, están extrayendo cantidades enormes del manto acuífero y no pasa nada. Entonces, sí hay una situación donde, como dice el compañero, para las zonas más pobres es más difícil llevarles el agua, y el único incentivo que usted de repente menciona es el endurecimiento de la ley de cobros. Robert Kiyosaki, el señor, explica que quien quiera ganar dinero aprenda a transportar agua, ¿no? O sea, dice, no anden llevando de cubetitas, no pongan sistemas adecuados de agua y así cobren. Entonces, en este caso, yo siento que se requiere en este país infraestructura para captación de agua, infraestructura para limpiar el río Lerma cuando quieran, o cualquier otro río. O sea, invertir en México, invertir en la población, y cuidado con el fracking. Toda esta minería que llega y toda esta extracción de petróleo y gas natural por medio de entregárselo a las petroleras extranjeras va a ser un gran ensuciadero de agua y nadie va a saber nada. Bueno, tuvimos una presa, ¿no?, en el norte del país de un gobernador, y de repente se les derramó un río de una minera y no pasa nada, ¿no? De eso no podemos hablar de repente porque parece ser que el dinero no le interesa, ¿no? Bueno, a las personas del dinero se molesta. Gracias. Muchas agradecemos sus preguntas. Va a pasar la doctora Maya a dar comentarios sobre cada una de las 4 preguntas que se hicieron en este set. Sí, bueno, voy a vincular la primera con parte de lo que se comentó al final, que tiene que ver con las propuestas para regular el pago. Y yo hablaba hace un momento de los incentivos y de, sí, de alguna forma y en un primer momento endurecer las sanciones, pero más que endurecerlas, creo yo, aplicarlas efectivamente, porque muchas veces las sanciones existen, pero pues no se aplican, simplemente. Y me refería no nada más a los usuarios domésticos, a los usuarios comunes y corrientes como todos nosotros, sino me refería a cualquier tipo de usuario, ya sea industrial, ya sea agrícola. Creo que ese esquema de incentivos pues tiene que ser integral y que tiene que ir acompañado de métodos para monitorear, métodos efectivos para monitorear, pues justamente cuando haya excesos y cuando se tenga que cobrar la cantidad real que se está consumiendo. Entonces, eso diría yo en cuanto a la regulación del pago. Y bueno, de la concientización, ya decía hace un rato que hay que generar o buscar una cercanía con los usuarios, primeramente con los ciudadanos, sí, porque pienso mucho en lo que es la gestión del agua potable, del agua para consumo doméstico, pero evidentemente pues también habría que generar esa cercanía y esa concientización con otro tipo de usuarios del agua. Respecto a las políticas para recuperar ríos y desalinizar, en realidad no tengo conocimiento de un programa que esté enfocado a eso. Puedo decirles que en la Ciudad de México, donde yo vivo, pues hay por ahí 4 ríos que son los únicos que no se han entubado, porque como saben, pues muchos de los ríos de la ciudad ya están entubados, y que pues no se ha hecho un trabajo justamente de recuperación de estos ríos. Creo que el problema tiene que ver con que la cuestión del agua se enfoca principalmente a la parte de la demanda, a decirle a los usuarios ya no consuman, ya no desperdicien, y perdemos de vista muchas veces la parte de la oferta, y entonces no vemos posibilidades y alternativas que podrían ayudarnos a equilibrar ambas cosas, la oferta y la demanda. Nos concentramos mucho en esa parte de el control del consumo y no estamos siendo abiertos a ver otras posibilidades. Creo que coincido en que tendríamos que considerar este tipo de políticas para aprovechar los ríos, para desalinizar. Me parece que es algo que todavía tenemos como tarea pendiente. Sí, sobre las grandes empresas, las extracciones que hacen, el fracking, la contaminación, creo que estaba usted pensando en el caso del río Sonora, ¿no? Efectivamente, un caso que, aunque mediáticamente fue en un momento dado muy señalado, pues en realidad
no parece haber sucedido gran cosa con la empresa que incurrió en esta contaminación. Creo que sí es importante afinar la regulación, pero insisto, es importante que esa regulación sea efectiva, que tengamos esos mecanismos para detectar qué es lo que está pasando y que las sanciones se apliquen correctamente. Y ahí pues sí hay que reconocer que, como en muchos otros ámbitos de la vida social mexicana, pues tenemos problemas de fugas de información, tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas que no solamente son privativos de la gestión del agua, sino que forman parte de nuestro aparato político-administrativo, de la manera en que funciona nuestra sociedad. Entonces, creo que sí hay un trabajo conjunto importante que hacer y que pues no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, no se va a resolver rápido, pero buscando mejorar nuestro conocimiento, buscando informarnos más, creo que también es un primer paso que como ciudadanos tenemos que dar para pues poder pedir que esas sanciones y esa regulación, no solo en torno al agua, sino en torno a cualquier otro tema, pues sean efectivas. Muchas gracias, doctora Maya. Vamos a pasar a una tercer grupo de preguntas, y Eduardo Mendoza pregunta lo siguiente: la conferencia ha sido muy productiva, informativa, y le felicita por lo que ha dicho y que ha obtenido en la investigación, y tiene la siguiente pregunta: si bien la Constitución reconoce el derecho al agua, ¿cómo se realiza o cómo lo realizan las legislaturas locales, o cómo se garantiza ese derecho? Es la primera. Y una más de Javier Gutiérrez, viene de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Dice: los organismos que controlan el abastecimiento del agua en las entidades tienen la capacidad en infraestructura o dependen de las empresas privadas para prestar este servicio. Y si hubiera alguna más por ahí, ahí está una mano levantada. Una tercera pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Edmundo, y bueno, sobre lo que comentaba también el maestro del servicio medido, ¿no cree que sería importante hacerlo obligatorio? Porque si bien parece que las tarifas las cobran y nos comentan que hacen un estudio socioeconómico, pero muchas veces no se tiene la posibilidad de ver qué descripciones tiene este estudio socioeconómico, porque, por ejemplo, yo estuve un tiempo en Almoloya de Juárez, y lo que era un conjunto urbano llamado Rancho San Juan pagaban 560 pesos bimestrales, y por ejemplo en Toluca, lo que es también Metepec, pagan poco menos. Entonces digamos que ese conjunto vivían madres solteras, entonces no creo que ese estudio socioeconómico sea tan equilibrado. Entonces no sé si sea conveniente hacer obligatorio lo del servicio medido. Y también es importante, yo creo que tratar el tema de cómo se nombra, bueno, ya es repetido, pero cómo se nombra al director del agua, porque el consejo directivo está integrado por 8 personas, y estas 8 personas resulta que pues son amigos, muchas veces también son integrantes del mismo ayuntamiento, y entonces lo vuelven a ratificar o lo nombran entre ellos, y es una cadena, ¿no?, de amigos. Ahora vas tú y después vas tú. Y también comentamos esto de los años de experiencia, son 3 años de experiencia para un director, pero también deberían ser 3 años más de experiencia en la práctica, porque si bien es cierto los estudios científicos que puedan tener sobre el conocimiento global del agua, también es importante que los tengan sobre la práctica, porque es muy distinto tener los conocimientos a caminar y saber las necesidades que tienen, en este caso, los habitantes del agua, porque digamos que también el servicio no llega igual en una zona
que esté en un cerro hasta la parte de arriba, en la parte de abajo, porque tampoco tienen como tal los mecanismos para subir el agua. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. La doctora Maya dará respuesta a este tercer set de preguntas, comentarios, y pasaremos a un último de otras 3 preguntas. Ella me ha dicho que está dispuesta a otro set más o las que hubiera. Adelante. Bueno, respecto a cómo se garantiza localmente el derecho al agua, me parece que una de las primeras medidas ha sido enfocarse en la ley de salud y plantear como inadmisible que el servicio del agua se le corte a las personas, inclusive cuando no han pagado, lo que, como ustedes se podrán dar cuenta, pues también representa un problema, ¿no? Ahí tenemos un al agua. Entonces, ahí vemos de manera muy clara la necesidad de conciliar estas políticas y buscar pues un punto de equilibrio justamente que permita hacer factible el cobro, o por lo menos hacerlo más factible, no en su totalidad quizás, pero incrementar los niveles de recaudación sin afectar el derecho humano al agua. Entonces, este es un primer punto a través del cual pues se ha buscado garantizar ese derecho, protegerlo a través de la ley de salud. Si las organizaciones tienen capacidad para construir infraestructura o dependen de empresas privadas, pues resulta que los organismos, como decíamos, han estado en números rojos históricamente, muchos de ellos siguen estando y por lo tanto, sí, efectivamente, en la mayoría de los casos dependen de las empresas privadas para poder construir esta infraestructura. Aquí lo que se tiene que cuidar mucho son los procesos de licitación y pues el seguimiento que se dé a la construcción y a veces el manejo de la infraestructura, porque como ustedes saben, hay ocasiones en que la misma empresa que construye la infraestructura pues también busca operarla. Entonces hay que dar un seguimiento a la construcción y la operación en su caso. ¿El servicio medido debería ser obligatorio? Pues sí, se supone que lo es y que asume diferentes formas en cada legislación, pero en principio sí es una cuestión obligatoria pagar por el agua que se consume. Esto ha encontrado resistencias sociales muy diversas, ya lo mencionaban antes respecto a las manifestaciones que se pueden propiciar cuando se incrementan las tarifas del agua, y pues tiene que ver con la visión que tuvimos durante mucho tiempo de que pues el agua ahí estaba y como que no teníamos por qué preocuparnos y era casi un regalo del cielo, ¿no? Pero sí, tiene que ser obligatorio, oficialmente, formalmente lo es, la manera en que se implementa es variable en cada caso. Y justamente en la cuestión del cómo se nombra al director, pues cuando hablaba yo de la experiencia, traté de transmitirles que no era nada más una experiencia en términos de que hace 10 años hubieran trabajado durante 3 años en el sector, sino que fuera una experiencia reciente y una experiencia amplia en temas relacionados con el agua. Creo que todo esto se tiene que contemplar, pero sí me parece importante que no sea nada más para los directores, que sea también para, quiero decir, no solo para los directores de los organismos, sino para los directores de las diferentes áreas, que haya una experiencia en todo el cuerpo del organismo, porque de otra manera también podemos encontrar casos en donde pues, la experiencia del director no se ve acompañada por un perfil adecuado de sus colaboradores. Entonces, creo que hay que cuidarlo en todos los niveles que sea posible. Muy bien. Vamos a pasar a un último que tenemos allá. 2 compañeros, 3, 4. Vamos a pasar. Buenas tardes. Rosalío García, del organismo de Coacalco.
la Ley del Agua del Estado de México y municipios establece que para ser director debe uno de tener 3 años de experiencia, ¿sí? Cuando se crean los organismos en el Estado de México, en aquel entonces yo trabajaba en lo que era la CEAS, hoy Comisión de Aguas del Estado de México. Ellos elaboraron unos manuales para cómo funcionar los organismos operadores y allí hay perfiles para cada área, ¿sí? No, muchos de nosotros hemos olvidado esos tiempos que allí establecen que para ser el director de construcción, el director de estudios y proyectos, qué perfil, hasta una secretaria, ¿sí? Últimamente ya no hemos visto eso, ¿verdad? Otro punto es que los que trabajamos en el agua deberíamos de concientizar que paguemos el agua. Si ahorita nosotros llegamos a nuestros ayuntamientos y preguntamos quiénes pagan el agua, los que trabajan allí, un 80% no lo pagan. Entonces, ¿cómo un notificador que visita a la ciudadanía para pedirle que pague el servicio si es el primero que no paga? ¿Sí? Entonces, debemos de buscar en la Ley del Agua del Estado de México o en la Ley Orgánica Municipal para ser miembro o para trabajar en el ayuntamiento o trabajar en el organismo mínimo que paguemos los servicios. Yo creo que debemos de empezar por ahí para concientizar a la gente. Eso es todo. Gracias. ¿Alguien más? Ahí está. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Lucio Castañeda Mejía, soy vecino del municipio de San Mateo Atenco. Yo no integro en ninguna administración, en ningún municipio, soy de la sociedad civil. Mi pregunta es, ¿en qué compensa o en qué beneficia o en qué puede contribuir la zona conurbada y el Distrito Federal al Estado de México, ya que se le surte con agua del Alto Lerma y del Plan Cutzamala? Siento que ahí hay una cantidad muy grande de dinero que pudiera ser recuperada, ya que los convenios y los acuerdos ya deben ser laxos, ¿no? Ya tiene mucho tiempo, todos estamos padeciendo de agua, como hablan aquí muchos compañeros, pero hay que conocer el problema de fondo, hay que ver qué ocasionó no solamente la falta de agua, sino toda la contaminación que tenemos, ya no solo en el río, en toda la parte alta de la cuenca Lerma y en todos sus afluentes, y que tampoco, al parecer, nadie dice nada, todo parece bien. Ya se han hecho gestiones ante la Cámara Alta, o sea, la federal, ante los senadores, ante la propia Cámara, aquí, la nuestra, bueno, digo, de nuestro estado, y como que, pues no llega el eco, ¿verdad? No llega el efecto, no se da. Eso es lo que le pregunto, señora expositora. Muy bien, otro participante, ahí está. Con el permiso de todos, Juan Flores Narváez de Huehuetoca. Mi pregunta va encaminada de dónde encontrar la respuesta acerca de que, por ejemplo, nosotros venimos de una ciudad denominada Bicentenario, de las que nombraron hace poco nuestro presidente de la República, y en ella llegaron cerca de 10 fraccionamientos, se autorizaron miles de casas construidas recientemente y por lo tanto los pueblos originarios nos quedamos prácticamente sin agua, nuestros pozos se han secado y pues bueno, con agua y todas las otras instituciones no han autorizado el histórico volumen de agua, nosotros seguimos con el mismo volumen de agua, hay mucha burocracia, mucha tramitología, incluso ahorita tenemos parado un pozo porque pues no nos dan el permiso para construirlo. Yo creo que quisiera saber qué está haciendo la legislación acerca de esto. Y el otro, si existe algún estudio reciente acerca de qué ha pasado con la conducción del agua por donde se está construyendo el túnel emisor Oriente. Muy bien, pues vamos a
dar paso a la última pregunta, que la tengo aquí escrita, para que den respuesta a este doctor. Parece que ya no hay. Ah, bueno, vamos a dar entonces otro set. Hay 2 manos levantadas y una pregunta que tengo aquí. Más. Bien. Un momentito. En la siguiente. Ok. En el siguiente. Sí. Sí, gracias por los comentarios. A mí me enriquece mucho conocer todas las experiencias y los puntos de vista que están manifestando. Estoy completamente de acuerdo en lo que se decía de que es necesaria una congruencia mínima y que quienes estén relacionados con el servicio del agua, pues que también efectivamente cumplan y que realicen los pagos que corresponden, y que creo que ahí tenemos un problema también desafortunadamente de usos y costumbres, en términos de que al pertenecer a un cierto aparato, a una cierta organización, pues nos sentimos también como con derecho a tener ciertos privilegios, y me parece que eso ha sido muy nocivo en diferentes áreas de la vida social, y que efectivamente es algo que no corresponde y que es una congruencia mínima que tendría que tenerse en términos de si trabajo dentro del servicio del agua, pues tengo que pagar yo también, y no puedo pensar en concientizar a otros ciudadanos si yo no estoy realmente cumpliendo con esa responsabilidad. Estoy completamente de acuerdo. También me parece que esto que mencionan acerca de el agua que se provee desde el Estado de México a la Ciudad de México y que no se ve compensada, pues es un ejemplo claro de la dificultad que representan estas políticas de descentralización, porque finalmente sí es necesario encontrar la manera de llevar a cabo estas compensaciones, encontrar la manera de generar equilibrios y no profundizar los desequilibrios que ya existen. Ya mencionábamos hace un rato que relacionada con la política del agua está la política de salud, y este comentario me permite señalar que pues claramente también hay una política urbana que tendría que ir en concordancia. Me parece que uno de los problemas es que no estamos viendo las cosas de manera integral. Yo les decía cuando les mencionaba las 5 categorías, bueno, las dividimos en 5 grupos por claridad, por facilidad analítica, si ustedes quieren, pero reconocemos que están completamente interrelacionadas. Así también tendríamos que pensar en las políticas, que la política de salud, la política urbana, la política de vivienda, tendría que ir en la misma dirección, orientada hacia el mismo rumbo que la política del agua. Desafortunadamente nos falta ese ejercicio de integración, y muchas veces pues ni siquiera es clara cada una de las políticas en sí, es decir, encontramos contradicciones al interior de un mismo sector en ciertas medidas de política. Ahí hay mucho trabajo que hacer, y pues creo que necesitamos esa visión integral para poder atender de la mejor manera temas como el de la gestión del agua. Y ya lo último, sí, los fraccionamientos que le quitan agua a los pueblos originarios es parte de esta misma problemática. No tenemos una política clara de urbanización, de planeación también, hay que decirlo. Todos estos fraccionamientos que no solo en el Estado de México, sino también en otras entidades, pues han proliferado en los últimos años, no están realmente bajo control. Entonces, tenemos que tener una política clara y tenemos que establecer también mecanismos de seguimiento y de control de esa política. Estamos entonces pues bastante rezagados en ese aspecto, y efectivamente son los pueblos originarios y las comunidades pequeñas las que se ven más afectadas. Es un asunto de sensibilidad política, como les señalaba hace un rato, y que desafortunadamente
no se va a desarrollar o no va a surgir de manera rápida, ¿no? Hay que ganar espacios para estas comunidades, hay que usar estos foros, por ejemplo, para plantear esas problemáticas y pues darlas a conocer de manera más amplia, para que sean visibles y que entonces pues en un momento dado se ejerza una cierta presión hacia quienes tienen que tomar ese tipo de decisiones. Y pues la corrupción con el túnel, por el túnel emisor Oriente, realmente yo no he visto tampoco trabajos al respecto. He visto trabajos muy técnicos sobre la pertinencia o no de la construcción del túnel, cuántos metros cúbicos va a trasladar, van a correr por el túnel, pero efectivamente sí hace falta un ejercicio de revisión de pues, qué es lo que ha pasado con el dinero destinado a esta obra enorme. Hay muchos temas que todavía nos falta explorar con mayor profundidad en torno al manejo del agua y ahí veo otra relación con una política más, una política de transparencia que también necesitamos desarrollar y que también tendría que reflejarse en el manejo del agua. Muy bien, es tan importante el tema, tan sensible, tan necesaria su discusión, que hemos tenido ya más de 10 preguntas y todavía hay gente levantando la mano. Vamos a dar oportunidad a este último grupo de preguntas, de 3, 2 personas ya tienen el micrófono y una más que tenemos aquí en mano para concluir con esta exposición. Buenas tardes. Representa un derecho, es un derecho el que tenemos. También por ese derecho se paga, ese derecho también se cuida, ese derecho se vigila. En el ciclo del agua y en el tratamiento y en la intervención de las instituciones ya se vio que es un enfoque holístico, es un problema multifactorial en donde todos tenemos cabida. Más que pregunta, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de los organismos de agua y de los comités que tienen usos y costumbres, su pronóstico para ese uso y cuidado del agua, porque si bien es cierto nos preocupamos por la cultura de pago. Ya se hizo una pregunta muy interesante de Huehuetoca acerca del destino final del agua. Bueno, ya se dañó ya se obtuvo un derecho, se pagó por ese derecho. Y si en la metáfora de que lo del agua al agua, y si cada quien se lleva el agua a su molino, pues ya que la usé, ya que me costó, que el costo no sea para el medio ambiente. ¿Cómo prevenir esa situación? Y más que nada, el pronóstico de estas instituciones y su intervención para un uso óptimo y racional. ¿Es cuánto? Digamos, la autoridad que podría yo en un momento decir es que soy ingeniero civil, con una maestría en ingeniería hidráulica en la UNAM, especialidad en España acerca de hidrología, meteorología, y recientemente certificado por el Estado de Nuevo México en gobernanza y políticas públicas del agua. Cuando a mí me invitaron a pertenecer a este organismo, me preguntaron que si tenía 3 años de experiencia. Les dije que no, que tenía cerca de 50 años de experiencia en esto del agua. Entonces, ¿por qué nace la experiencia? Yo voy a hablar de origen y son comentarios y qué bueno que están todos con esas inquietudes. Se habla del derecho al agua. Si no hubiera organismos, si no hubiera comités independientes, ni con agua, ni nada de eso, los ríos y manantiales estarían todavía ahí y el derecho al agua es ir a tomarla. Es cuestión de interpretación. Lo que se cobra es el servicio, la perforación, el transporte y llevar a nuestros domicilios. No porque lo tengamos ahí nada más vamos a agujerear una tubería y vamos a ser clandestinos y llevarla al agua, ¿sí? El servicio es lo que se cobra. Las tarifas están reguladas, las proponemos, pero están reguladas por la Cámara de Diputados. Dicen que el buen juez por su casa empieza. ¿Cuántos edificios públicos, escuelas, inclusive, pagan el agua? ¿Sí? Muchos no pagan el agua y cuestión de interpretación que porque es de uso público. Sin embargo, sí se usa el agua y el servicio se trae. Entonces, por ahí todo tiene respuesta, todo está en las leyes, todo está en esto. La cuestión es de tener voluntad, tener responsabilidad en el uso del agua, que se elimine el clandestinaje, que tengamos nosotros la visión de futuro, y coincido con la doctora en que hay 3 espacios en la República Mexicana.
El norte de la República carece de agua y tiene mucha voluntad y gran administración del agua. El día que se les acabe el agua a ellos, y me voy a parecer a Isaac Asimov, se van a venir en barbarie contra la zona centro. Cuando se acabe el agua de aquí, vamos por la zona sureste. He trabajado en las 3 zonas, desde pequeño he estado en este tipo de situaciones. ¿Qué sucede también? Por ejemplo, nuestras universidades no pagan el agua. Quiere decir que los organismos estamos financiando la educación pública. Las primarias no pagan el agua y cuánta agua desperdician, ¿sí? Los hospitales también, algunos, y escuelas privadas no pagan el servicio del agua. Entonces se crea un esquema conflictivo. Yo diría que sí hay solución siempre y cuando hay una responsabilidad, hay una voluntad y decisión política, social y cultural. Les hablo de los comités. Los comités también están regidos ¿por quién? El artículo 115 de la Constitución le otorga a los ayuntamientos a prestar el servicio por sí o por terceros. ¿Qué significa eso? Que debe ser el rector del servicio del agua, tanto como un comité que tiene que recibir la autorización de parte del organismo para prestar el servicio del agua. Los comités ni purifican el agua, ni la tratan, ni cobran las descargas. En cambio, un organismo tiene que pagar la descarga ante la Conagua, tiene que pagar el tratamiento del agua, tiene que pagar el servicio de reparación. Nos enfrentamos a los fraccionamientos y acaban de decir, ciertamente, les damos autorizaciones a los organismos, a los fraccionadores, pero también están obligados a recargar el acuífero. Visión de futuro, agua no va a haber. Y podemos ver lo del DF, lo que comentaba nuestro compañero, en el aspecto siguiente. El Distrito Federal se lleva el agua del Alto Lerma, se lleva el agua del Cutzamala, toma agua de sus profundidades, el agua pluvial y el agua de sus ríos, pluvial y subterránea, la ensucia, la usa y la lleva lejos, muy lejos. Eso yo no quisiera ver en Toluca o en la zona metropolitana. ¿Qué tenemos que hacer con visión de futuro? Propugnar más por usar el agua superficial. Propugnar porque hagamos la recarga de acuíferos. Este es un costo muy fuerte y sobre todo en lo económico y en lo que es el medio ambiente que acaban de tocar. Lo que deberemos buscar, y ya existe, es la descarga cero. ¿Qué significa descarga cero? Que un fraccionamiento o una casa use el agua pluvial, la vuelva a ocupar, la recicle, trate su agua residual y la recicle. Lo mismo debe ser por colonias, por edificios, por ciudades y por zonas metropolitanas. Esto permitirá que al usar y reusar nuestra recarga del acuífero se efectúe. Estando en Nuevo México conocí Santa Fe y conocí Albuquerque. La inversión que se hizo en Albuquerque fue muy alta en el principio de año. Se convocó a ingenieros, se convocó a políticos, se convocó a cámaras, etcétera, y se dijo, vamos a hacer una alta inversión ahora para que ese costo no sea tan alto en el año 2120. Vetaron cuencas, aquí nosotros tenemos las cuencas del río Verdigué, las cuencas del arroyo Cano, las cuencas del arroyo Las Jaras, etcétera, que son completamente barrancas sucias que tenemos que sanear. Y eso es un costo social y de medio ambiente que nos cuesta y que pagamos también los organismos, y los comités independientes no lo pagan. Entonces, mi comentario es que la problemática existe, las soluciones existen técnicas, las leyes existen, la cuestión es que seamos responsables en su aplicación y la responsabilidad en saber que vamos a ver aplicados. Entonces, soy ingeniero civil y de veras que administrar un organismo no son dulces, Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la pregunta y una para culminar ya de Anet Torres, de Almoloya de Juárez, de la Universidad Trilingüe. Ella pregunta algo que se ha comentado, pero no está de más plantear la pregunta. ¿Está aprobado restringir el agua a personas que pagan el servicio a causa de la deuda de otros? Pues la doctora Amaya dará respuestas y comentarios a los planteamientos que aquí se han hecho, estos últimos 3. Sí, muy interesantes todos los comentarios que han hecho, todas las preguntas que plantean. En primer lugar, sobre la opinión y el pronóstico para organismos de agua, comités de usos y costumbres.
Creo que la experiencia nos muestra que pueden ser figuras muy importantes. He conocido casos, por ejemplo, en Hidalgo, de la Comisión de la Laguna de Tecocomulco, que ha sido muy exitoso. Sin embargo, hasta ahora los casos exitosos han sido en comunidades pequeñas, justamente. Habría que buscar los mecanismos para ampliar ese tipo de experiencias exitosas a comunidades más grandes, de mayor tamaño. Hay una explicación probablemente de por qué en esas comunidades pequeñas pues es posible tener mayor posibilidades de éxito, pues porque es más factible que se den cuenta de que comparten ese recurso común y que logren generar acuerdos. Entonces, me parece que estas figuras pueden ser de gran utilidad para aportar ideas nuevas y alternativas y para establecer el diálogo y establecer esa conciliación de intereses, por lo menos en casos de comunidades pequeñas, y que bueno, ya tendríamos que ir viendo cómo poder replicar ese éxito en situaciones distintas. Les decía yo también que en los consejos de cuenca, en los organismos, también hay un problema de representatividad, y me parece que eso es algo que hay que atender también, definiendo con la mayor claridad posible pues quiénes tendrían que tener el derecho de representar a un sector de usuarios en este tipo de figuras. Yo sería optimista en el sentido de que sí me parece que las experiencias exitosas de estos organismos o de estos comités pues tendrían que analizarse a fondo para poder encontrar pues las explicaciones del por qué han logrado cosas y cómo podríamos extraer aprendizajes de esas experiencias. Entonces, mi pronóstico sería que en el mejor de los casos y buscando interés de resolver el asunto del agua o de atenderlo de la mejor manera, pues que estas figuras fueran ejemplos que pudiéramos observar para aprender de ellos. Decía también el segundo participante que hay soluciones técnicas, hay regulación y que falta voluntad política. Efectivamente, así es. Muchos funcionarios con los que he podido hablar en diferentes estados de la República me lo han dicho, pues es que tenemos la solución, tenemos las alternativas, son técnicamente impecables, pero falta voluntad política. Es una queja recurrente de funcionarios municipales y estatales en la gestión del agua. Creo que desafortunadamente tendemos a mostrar esa voluntad política únicamente cuando hay una presión de varias fuerzas o cuando hay un momento de crisis, y creo que tendríamos que tener mayor inteligencia para prevenir esas situaciones y no esperar a llegar a una crisis para empezar a mostrar esa voluntad política. Y lo último, pues, que si se puede restringir el uso del agua a quienes pagan por el hecho de que otros no paguen, pues ya de alguna manera tocamos el tema cuando hablamos de que no se puede cortar el agua, el servicio del agua por razones de salud, porque es un derecho humano, etcétera. Entonces, en principio esto no debería de suceder, pero la cuestión es un punto que también tocó alguien cuando intervino en una pregunta, la medición, medir correctamente, y ese es un aspecto en el que necesitamos mejorar. Les mencionaba yo el problema de los padrones que no están actualizados, que no corresponden con la realidad. Pues sucede algo parecido con las cuestiones de la medición. Hay que afinar esos puntos técnicos para poder evitar este tipo de situaciones en que pues paguen justos por pecadores. Son los comentarios que yo tendría. Les agradezco mucho todas sus intervenciones que han sido muy enriquecedoras para mí. Gracias.
Agradecemos mucho a la doctora sus respuestas, la exposición, la claridad, las preguntas de los participantes también. Que dicta esta Contraloría, a la doctora María de Lourdes Amaya Ventura. De igual manera, solicitarle a la magistrada Danalia Argumedo Guerra que nos haga favor de entregarle un reconocimiento metálico que está firmado por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Cruz Juvenal Roa Sánchez, y el Contralor del Poder Legislativo, doctor Victorino Barrios Dávalos. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Le agradezco como siempre al doctor Victorino Barrios por permitirme clausurar los eventos, pero sí quería hacer un par de reflexiones, si me permiten, muy rápidas. Y número uno, reitero la felicitación al doctor Victorino, porque estos encuentros, no solamente de legisladores, no solamente de académicos, no solamente de ciudadanos, no es solamente para transmitir información, sino este diálogo que se genera con tantos servidores públicos de todo el Estado de México es verdaderamente valioso. Yo lo aquilato, se lo agradezco al doctor Victorino Barrios, igualmente a nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Cruz Roa, que sigamos alentando estos espacios, pues es enriquecedor para todos. Muchas gracias, doctor. Y abordando el tema de que nos platicaba la doctora y agradeciendo también la presencia de la magistrada que nos enlatece, que además nos permite intercambiar también reflexiones de lo que le llega a ella al tribunal, y junto con el presidente municipal, que además las autoridades locales son los que viven totalmente cercano el día a día la problemática de la gestión del agua. Sí, apuntar lo siguiente, la doctora mencionaba esta capacidad del diálogo, cómo podemos generar la participación ciudadana a través de comunicarnos más y de comunicarnos mejor, que me parece que es un tema fundamental. Entender también que el agua es un bien común, ¿no? Lo dijo, y este bien común no solo implica el usarla, sino también cómo hacemos el tratamiento de las aguas residuales, y que también el tratamiento de las aguas residuales no debería de ser nada más algo de las autoridades locales, ¿no? Ella hablaba de las experiencias de Aguascalientes y de Querétaro, como lo hacía referencia el director de Medio Ambiente de Tlalnepantla. También hay otras experiencias internacionales como en Japón, en donde en el estado de Hiroshima, por ejemplo, cada casa y cada departamento es responsable del tratamiento de agua in situ, con estas plantas tratadoras de aguas, por ejemplo, llamadas las yokaso, que son una especie de fosas sépticas con filtros naturales, y que cada casa y que cada ciudadano es responsable de hacer su tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas más cosas que decir, que podríamos aquí tardarnos mucho tiempo. No solamente es el tema de agua en sí mismo, sino también es el tema, por ejemplo, cómo manejamos nuestros residuos sólidos urbanos, que eso termina en muchos de los casos en agua. Por ejemplo, también en el caso de Japón, la ciudadanía está ya acostumbrada a que le recojan el PET, por ejemplo, una vez al mes. Solamente una vez al mes se le recoge las botellas de PET. Yo me imagino en municipios como el que yo vengo, como Naucalpan, que le digamos a la ciudadanía, nada más te vamos a recoger tu basura una vez al mes, ¿no? Lo complicado que estaría siendo para los presidentes municipales. Y abordo la última reflexión. Preguntaba por ahí la síndico y también la doctora, yo creo que es importante mencionar, el Estado de México en su legislación, por ejemplo, en el tema de ambientales y cómo nos complementamos con el tema hídrico, tenemos una política que se llama el pago de servicios ambientales, doctora. El pago de servicios ambientales consiste en que cada ciudadano aporta el 3% de su cobro de agua, y este 3% se va justamente a un fideicomiso. Y ese fideicomiso se usa para que en las fábricas de agua, o sea, aguas arriba de nuestros ríos,